Buenas tardes y gracias por acompañarnos. En nombre de Fundación EcoScience y de su presidente Eduardo Ergas, les doy la bienvenida a la tertulia Reinventando la Ingeniería, parte de la serie de tertulias colaborativas de EcoScience que busca impulsar nuestra misión de conectar ciencia y sociedad, aportando al desarrollo del país mediante el intercambio de ideas y acercando la ciencia a la ciudadanía, labor que ya hemos realizado por más de 15 años. La tecnología de impresión 3D lleva muchos años sorprendiendo con sus avances y beneficios, y en el último tiempo se ha democratizado su uso, permitiendo a cada vez más personas e industrias producir objetos, reduciendo los tiempos y costos industriales. En específico, ¿qué sabemos sobre la impresión 3D en metal? Esta se utiliza principalmente para crear componentes de herramientas o piezas terminadas, en el sector aeroespacial o en el médico, por ejemplo. Les quiero contar un poco sobre nuestro invitado de hoy. Nos acompaña Rick Fulop, que es un hombre bastante reconocido en el mundo de la tecnología, con una larga trayectoria como emprendedor, siendo fundador de 6 empresas de tecnología. Nació en Venezuela, donde estudió en el Colegio Judío de Caracas. Luego, a los 20 años, se mudó a Estados Unidos, donde obtuvo un MBA en la Escuela de Negocios del Instituto de Tecnología de Massachusetts, más conocido como MIT. Y en 2015 fundó la empresa Desktop Metal, la cual ha redefinido la impresión 3D en metal, diseñando y comercializando sistemas de fabricación aditiva de metal que han revolucionado la industria. Su misión, hacer que la impresión 3D de metal sea asequible para los equipos de ingeniería con procesos suficientemente rápidos y efectivos para la configuración de escritorio. Rick, muy bienvenido, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y para comenzar, quiero que me cuentes un poquitito más sobre cuál es el objetivo de Desktop Metal, cómo nació esta empresa y desde ahí cómo es que la impresión 3D en metal puede ser usada en distintos entornos. Sandra, muchísimo gusto conocerte y muchas gracias por invitarme a esta charla. La industria tridimensional de impresión ha existido por más de 20 años y en los primeros días esta industria estaba enfocada en prototipos y utilizar partes para ayudar a los diseñadores a tener accesibles diseños de que les mostrara una parte física antes de que se pusiera en producción con un proceso convencional de producción. La segunda etapa de la industria fue empezando casi hace 15 años cuando la gente empezó a hacer impresión del tooling. El tooling, no sé cómo se dice tooling en español, pero tooling es son las partes que tú utilizas para fabricar convencionalmente. Por ejemplo, moldes o partes que se utilizan para estampar otros componentes. If I could say that in English, tooling is basically something that you amortize over a large number of parts. So en la producción, tradicionalmente tienes varias etapas cuando vas a producir una parte. Primero viene el diseño y 3D printing se utilizaba para validar un diseño. Después tú gastabas plata en prototipos. Eso fue una de las primeras aplicaciones de impresión tridimensional. Y después era para imprimir el tooling, que el tooling después se amortizaba sobre muchas partes y la mayoría del gasto que una empresa hace en producir una parte, casi 95%, es en la producción de las partes y la producción de lo que se llama en inglés spare parts, que son las partes que vienen cuando uno va a reparar un objeto al final de la etapa de vida de un componente. El resto, el primer 5%, era simplemente en diseño, en los prototipos y en el tooling. Y entonces ese 5% fueron los primeros 20 años de impresión digital. Lo que empezó a pasar en el principio de esta década, de la década que estamos terminando,
fue que las propiedades de la impresión mejoraron al punto de que se podía imprimir partes finales. Y eso te permitía impresión de partes e impresión de spare parts a la misma vez. Y el 95% del gasto es en las partes y en los spare parts. Entonces el tamaño de la empresa de la industria es mucho más grande cuando puedes hacer partes finales. Y el problema era la velocidad y el costo por parte. Eso es lo que se ha ido mejorando en esta última década que ya pasó. Y nosotros formamos nuestra empresa en 2015 para desarrollar procesos de impresión metálica que te permiten imprimir partes con costos más efectivos que los procesos anteriores, como injection molding, casting, stamping, extrusion. Entonces, básicamente eso es algo que nosotros llamamos impresión tridimensional 2.0, que te permite tener mucho más eficiencia en crear partes tridimensionales y por primera vez le permite a empresas fabricar objetos sin tooling más efectivamente que si hubieran hecho la inversión en amortizar un molde o otro tipo de tool. Perfecto, Rick. ¿Cuáles son los grandes beneficios, dirías tú, de la impresión en 3D como la comentas ahora, sobre todo desde este punto de vista de la tridimensionalidad 2.0 que mencionas? Sí, varios beneficios. Lo primero es que puedes cambiar el diseño sin tener que hacer una inversión en un nuevo molde o un nuevo tool. Eso tiene ramificaciones increíbles en la flexibilidad de un negocio a poder evolver el diseño o customizar el diseño a una parte del mundo o a un cliente personalmente. Entonces la personalificación de los productos y la habilidad de cambiar el diseño es increíble. La segunda parte que es muy beneficiosa con impresión aditiva es la consolidación de muchas partes a unas partes. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando tú fabricas un producto, la mayoría de los productos tienen muchas partes. Por ejemplo, esta taza que tengo acá, tienes el lid, la tapa. Y la tapa tiene dos partes, y aquí dentro tienes la parte exterior, la parte interior, etc. Y en impresión digital se pueden consolidar muchas partes a una parte para que imprimas el producto o varias partes en una sola impresión. Y eso es un proceso que aumenta la eficiencia dramáticamente de lo que se puede hacer con impresión digital. Es muy interesante, en mi opinión, ese efecto. Y es la forma en que la gente va a diseñar productos. Gracias, Rick. Estamos de regreso. ¿Qué fue lo que pasó? Pero mi computadora hizo reboot. No te preocupes. Estábamos hablando de consolidación de assemblies. In inglés, a product is really made out of an assembly of many parts. And, el engranaje de muchas partes. Sí, correcto. Y la ventaja de impresión digital es que puedes imprimir todas las partes como una sola parte. Entonces, eso te permite reducir el weight, el peso de una parte. Y también puedes utilizar una técnica que se llama Generative Design, donde la física que una parte va a ser sujeta
eh, eh, dicta la forma y de esa parte. So that allows you, that type of technology allows you to achieve much lighter weight components and dramatically reduce weight. Para traducir en el fondo, básicamente, en el fondo, este tipo de tecnología, al realizar el engranaje de piezas terminadas, permite que el producto final o que el proceso sea con piezas más livianas, dices tú, ¿cierto? Puedes hacer, Okay. solamente pones material en los lugares donde es necesario y eliminas el material de los lugares donde no es necesario. Eso te permite reducir costo y reducir peso de la parte, que también mejora el footprint La huella. de CO2. So, De la huella de carbono. Correcto, sí. Entonces es un proceso muy eficiente. Y esas son muchas de las ventajas de por qué diseñar partes para este proceso. En realidad, al final del día, este es un proceso que te permite hacer partes más eficientes, más rápido, con menor costo y sin tener que cambiar sin tener limitaciones en cambiar y evolucionar tu producto. O sea, uno puede en el fondo, en el proceso, ir rediseñando sin que esto tenga mayores repercusiones en el proceso en términos de tiempo y de costos. Correcto, sí. Te da mucha flexibilidad. Perfecto. Rick, y justamente hablando de tiempo y de costos, más o menos para una industria o para un rubro, ¿en cuánto se podría decir disminuye el costo de producción y los tiempos de producción pasando a una tecnología de impresión 3D en metal? Bueno, es dramático el impacto. Para volúmenes de millones de partes, esta tecnología todavía no te da ese beneficio contra casting. No sé cómo se dice casting en español, pero casting es un proceso de producción donde tú pones metal que está líquido en un molde y después lo dejas solidificarse. So, fundación, perdón. Fundición, la fundición. So, si vas a hacer una parte por fundición, menos de 100.000 partes, este es un proceso que es más efectivo por el punto de vista de costo, porque tienes menos, no tienes que hacer los moldes. Si lo comparas con machining o CNC machining, no sé cómo se dice en español, es cuando tienes un taladro por computadora que va haciendo el outline de una parte. Okay. El lineamiento de las partes, en el fondo. Sí, si lo comparas con machining, como una forma de fabricación, tradicionalmente es mucho más económico que ese approach. Entonces, tiene muchas ventajas este tipo de fabricación. Perfecto. Rick, ¿qué tipo de equipamiento, de equipos tienen ustedes para este tipo de tecnología? Entiendo que hay dos equipos que ustedes usan que son los revolucionarios en este sistema. Si nos puedes contar un poco de eso, del software y del equipo que usan. Bueno, nosotros diseñamos nuestros propios equipos y el software es todo diseñado. Eso es lo que hace nuestra empresa, es fabricar los sistemas para producción digital. Perfecto. Si nos puedes contar un poco qué tipo de metal utilizan ustedes en estos procesos. Aluminio, aceros, titanio, cerámicas técnicas, cobre. Yo sé que en Chile la industria del cobre es bastante grande. So. Así es, el cobre. Y en ese sentido, las piezas que ustedes van utilizando, las que van desarrollando, ¿cuáles son, crees tú, o cuáles son las industrias que más demandan estas piezas en este momento? ¿Cuáles serían los rubros en los que más están utilizando este tipo de tecnología 3D? Lo beneficiante de lo que estamos haciendo nosotros es que tenemos una industria de clientes muy horizontal. Nuestra tecnología se puede utilizar para los electrónicos, para productos electrónicos, para industria automóvil. Tenemos como clientes Honda, Nissan, Toyota, BMW, Ford, General Motors.
tenemos una Renault, tenemos una base muy grande de clientes y también en la parte industrial cientos de clientes. So, tenemos una empresa sin concentración de industria, que es una cosa bastante beneficiosa porque eso te diversifica las ventas de la empresa y te permite tener un negocio bastante estable. So, eso es una cosa que yo creo que es muy beneficiosa a este tipo de industria, que afecta eh, el mundo de manufactura en una forma muy horizontal, porque este tipo de equipo se puede utilizar para muchas industrias. Entonces, eso te permite tener un negocio muy estable. Se usa mucho también en la industria médica, entiendo, sobre todo en el área, Correcto. en el área dental. Tenemos muchos clientes en la industria médica, correcto. ¿Qué tipo de piezas, por ejemplo, si nos puedes contar a nosotros, al público que está escuchando, Es qué bastante tipo de piezas grave. podemos encontrar? Sí, mira, tenemos clientes que hacen partes de automóvil, tenemos clientes que hacen partes que son en la industria de petróleo y energía, tenemos clientes que hacen la industria de minería, tenemos clientes que hacen aeroespacial, es bastante en el área de research, en el área de, de defensa, so, es una industria muy horizontal. ¿Y hacia dónde se dirige la fabricación 3D en metal en términos de tendencias de diseño, por ejemplo? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cómo lo proyectas Sí, tú de acá a un par de años? hoy en día el diseño generativo, que es lo que me estaba haciendo referencia, está en la infancia, pero en el futuro con inteligencia artificial uno va a tener diseños muy sofisticados que están basados en eh, los impulsos físicos que una parte estaría sujeta. ¿Ok? ¿Cómo puede ser eso? Si nos puedes explicar un poquitito más, por ejemplo, en dónde podríamos ver esas piezas o en qué se podría utilizar en términos de la inteligencia artificial. Well, cuando tienes muchas piezas en un diseño, uh, por ejemplo, un carro, un cohete o un avión, hay una interdependencia de estructural y por el punto de vista de otros parámetros de cómo ellas hacen interacción. Uh, eh, y particularmente en la parte estructural y física, hay muchas optimizaciones que se pueden hacer eh, si tú tienes buen entendimiento de todos los physical loads. No sé cómo se dice eso en español. What are all the physical loads that a part would see or that a system would see? So, y puedes hacer um, análisis de elementos finitos para desarrollar la interrelación entre las diferentes partes y remover material en los lugares donde no se necesita y hacer que el sistema sea más ligero y más eficiente y con menor costo. So, Perfecto. hoy en día hay el software que se utiliza para hacer ese tipo de diseño, está en su infancia, pero va a desarrollarse mucho más en el futuro. Sí, tremendo, tremendo salto hablar en términos de inteligencia artificial. Y Rick, hablando justamente de ese salto, ¿cómo crees tú que los países en Latinoamérica, es decir, Chile, otro de tantos otros países, entrar a este nivel de tecnología? ¿Cómo crees tú que debiera ser el salto de nuestros países para poder La empezar a ventaja es hacer que este uso? en el pasado uno fabricaba cosas en algún lugar por economías de escala que ese lugar te daba, ¿no? Si se inventó una tecnología en un lugar, se desarrolló una capacidad de producir un particular tipo de industria en ese lugar y esos países desarrollaron tecnología y capacidad para fabricar áreas y en el futuro eso les dio economías de escala. Lo que es interesante de la industria aditiva es que democratiza
el diseño y la fabricación. Entonces puedes producir localmente costos competitivos con otros países, con Asia o con otros países que tengan ventajas en la industria tradicional. Ahora puedes leapfrog y ir puedes fabricar con menores costos productos que están más localizados al lugar local, o puedes con menores costos producir con capacidad y volúmenes para llegar a desarrollar una industria local que quizás no existía, ¿no? En vez de estar produciendo cosas en otros países, Claro. importarlas y después utilizarlas, muchas de esas partes se pueden producir localmente, un costo que es beneficial. Eso te permite desarrollar, al final del día, yo creo que eso trae la industria más cerca de donde están los clientes finales de las partes. Ciertamente, en el fondo es un punto que ayudaría a dinamizar las economías locales y potenciar la fabricación local, como Sí, tú se dices. hace mucho más competitivo como una empresa local. Le permite producir cosas que hubieran sido difíciles, no hubieran sido posibles al costo correcto o en el, En el largo plazo, exacto. correcto, sí. Rick, My Spanish is so bad because I never speak Spanish, even though I spoke it as a kid. I'm embarrassed to be talking to you, and my Spanish really needs some work. No te preocupes, te entendemos bien y cualquier pregunta, cualquier duda, la gente entiende que llevas muchos años en Estados Unidos y cualquier cosa lo puedo traducir yo de la mejor forma posible, pero hasta el momento creo que vamos bien, no te preocupes. Great. Excelente. Rick, tenemos, bueno, hace poco tiempo Desktop Metal abrió a la bolsa, si bien no me equivoco, durante noviembre. Cuéntanos un poco esto, cómo es que llegaron a abrirse a la bolsa, qué ha significado en términos de crecimiento y de proyección para la empresa. Sí, es bastante bueno para nosotros, nos da mucha libertad para ir en diferentes direcciones que nos amplifican las posibilidades para la empresa. Pero yo lo veo solamente como un financiamiento que nos va a ayudar a crecer el negocio. En realidad es un milestone muy importante para la empresa, pero es simplemente un financiamiento. Tenemos una década muy promisoria aquí en esta industria. Se proyecta que esta industria va a crecer de 12 billones a 146 billones para el final de la década. Entonces, estamos en una etapa de crecimiento muy rápido y yo creo que eso es un factor muy importante que nos va a ayudar a Consolidar un poco correcto, el negocio. sí. Buenísimo. Tenemos algunas preguntas adicionales en el tiempo que nos va quedando. Básicamente hemos cubierto un poco la tendencia, ¿cierto? La proyección de la empresa. Hay, por ejemplo, nos preguntan si ya existen, por ejemplo, algunas limitaciones de diseño en cuanto a las formas o tamaños que se puede imprimir en 3D metal. Sí, cada sistema de fabricación tiene sus propias limitaciones. Si estás haciendo estampas o fundación o moldes plásticos, cada tipo de sistema de fabricación tiene sus limitaciones. En el área, y lo mismo pasa en el área de fabricación aditiva, eso en verdad depende del tipo de máquina que estás utilizando y el proceso que estás utilizando y el material que estás utilizando. Pero la parte que es muy interesante es que ahorita por primera vez se puede hacer eso a velocidad muy, muy rápida y con un nivel de producción muy avanzado. Tú mencionabas antes que uno de los materiales que usaban, entre ellos el aluminio, está el cobre, ¿cierto? Pensando en Chile, en la amplia producción de cobre que tenemos nosotros, ¿cierto? Productores mundiales,
sería bueno entonces que nosotros pudiéramos usar este tipo de tecnología para desarrollar nuestras propias piezas, que muchas veces se mandan a construir y a fabricar, bien, te lo he dicho, a países asiáticos. ¿Qué tipo, por ejemplo, de materiales crees tú o qué tipo de piezas debiera Chile poder llegar a producir una vez que también hagamos este salto hacia esa tecnología, como lo hablábamos hace pocos momentos atrás? Ah, muchísimas piezas. I think para Chile como un país, una de las cosas muy interesantes es que ustedes están en la industria extractiva, tienen la industria de minas, minería en Chile es muy avanzada, una de las más avanzadas del mundo, y lo que se ha hecho en la industria de cobre y otros minerales es increíble. Pero hoy en día ustedes exportan esos minerales y una gran parte del valor que se agrega es en otros países donde se convierte el mineral principal a unas partes y el valor aumenta dramáticamente y Claro. no capturan ese valor. Y lo que la impresión digital te permite es, con una muy baja inversión, producir cualquier tipo de parte y democratiza la habilidad de poder producir partes con complejidad muy grande. Entonces, yo creo que una de las cosas más interesantes para países como Chile o Australia, por ejemplo, que son Australia, por ejemplo, tiene mucho titanio y otros materiales donde, igual que ustedes tienen en la industria de cobre, uh, la impresión digital podría ser estratégica porque te permitiría producir partes con mucha grande complejidad y capturar más valor muchísimo más valor al final del día. Pasar un poco de la industria extractiva a un poco la manufactura a través de la impresión 3D, ¿cierto? Que En un sería, de creación de empleo y creación de valor global, podría ser extremadamente interesante para que alguien en Chile invierta en desarrollar la capacidad de fabricar partes globalmente. Chile tiene un poder de capacidad humano muy avanzado, me parece. así Tiene es. tiene un talento muy bueno y me parece que podría ser un área de crecimiento porque el costo de los materiales localmente me imagino yo que debe ser bastante efectivo y capturar el valor completo de esos materiales podría ser una actividad que cambiaría completamente la capacidad de, de poder crear valor Claro. los recursos naturales que tiene el país. Ujú. Ciertamente, esperemos que sea el próximo paso. Para ir un poco finalizando, Rick, tenemos unas preguntas finales y es como, básicamente queremos entender cómo se mezcla la ciencia y los negocios en tu caso. ¿Qué ha significado para ti la ciencia en el desarrollo de las distintas empresas y en particular en Desktop Metal? Esa es una buena pregunta. A mí me encanta la ciencia, eso es lo que yo he estado haciendo toda mi vida, es estar en negocios técnicos y desarrollar tecnología y, y hacerla accesible para un gran número de personas y gente. Me parece que es un área muy interesante. Para ti, la ciencia en el fondo ha significado, ha sido parte de toda tu labor, a través de todos tus emprendimientos, ¿cierto? Y siempre han sido negocios técnicos. ¿Y qué tan importante es, por ejemplo, para contarle al público en Chile, aprender de ciencia, educarse en aspectos científicos, desde Creo que tecnología hasta otras ciencias naturales? hay una relación bastante importante de la cantidad de ingenieros y gente científica que un país gradúa y eso está directamente proporcional a la producción de un país. Entonces, me parece que es un área donde puede haber mucho crecimiento en Latinoamérica.
Si nosotros agarramos el reloj y vamos a, let's say, hace 50 años, varios países, tú puedes ver lo que pasó, por ejemplo, en Corea del Sur o en países como Taiwán o otras partes de Asia, donde hubo mucha inversión en el desarrollo de graduados de ingeniería y de industrias científicas básicas, y eso ha desarrollado industrias locales que tienen mucho valor hoy en día. Entonces, me parece que del punto de vista de policy es un área muy interesante de invertir. En Chile justamente hace pocos años se creó el Ministerio de Ciencia y se ha hecho una fuerte campaña para motivar a estudiantes y a la sociedad a ligarse más a los temas científicos y a la tecnología de por sí. Así que tu ejemplo, el ejemplo de Desktop Metal es una buena señal para muchos de los jóvenes, incluso de los profesionales que hoy día se están desarrollando en distintas áreas de la ciencia y de la tecnología, sobre todo. Cool, thank you. Rick, bueno, nada, quiero agradecerte por esta charla, por tu tiempo, por tu disponibilidad y sobre todo por las interesantes componentes que nos has contado sobre cómo se ha desarrollado la industria 3D en metal, algo tan novedoso y que vemos se encamina incluso hacia la inteligencia artificial. Así que nada, agradecerte a ti, agradecerle a todos los asistentes, a Conecta Más FIS, y dejarlos invitados a seguir nuestras próximas tertulias y a seguirnos por nuestras redes sociales. Ustedes ya saben, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube como ecoscience.org o ingresar directamente a nuestro sitio web www.ecoscience.org. Rick. Chévere. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muchos saludos a mi amigo Eduardo Vergas, que no lo veo hace mucho tiempo, pero somos amigos casi de hace 25 años. So. Sí, así es. Está con problemas de conexión, pero está muy pendiente. Fantástico. Le mandas muchos saludos. Tengo que ir a esquiar para allá si Dios quiere, uno de estos veranos. Ok. Te esperamos. Muchas gracias, Rick, por la charla. All right. Un placer. Hasta luego, pues. Chao. Hasta luego. Chao, chao, amigos.